Live. Recordándole a todos que esas actividades van a favor del Día Mundial de la Inocuidad, celebrado ayer el 7 de junio del 2021, donde tuvimos una charla donde conversamos con profesionales tanto en e industriales de la industria de alimentos del país. El día de hoy vamos a tratar sobre buenas prácticas de higiene en cocinas, comedores, cafeterías, hoteles y restaurantes. También queremos decirle que por solicitud de algunos participantes, esta capacitación tendrá la opción de un certificado por aprobación de una pequeña evaluación y con un costo por emisión de certificado de 500 pesos. Siguiendo con estos temas, vamos a hablar un poco de el por qué el Día de la Inocuidad y por qué el hecho de estas actividades en el transcurso de toda esta semana. Miren, el Día de la Inocuidad de los Alimentos tiene como objetivo principal llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo esto a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso a mercados, el turismo y el desarrollo sostenible. El tema de este año para el Día de la Inocuidad es alimentos inocuos ahora para un mañana saludable. También se destaca la necesidad de sistemas de producción sostenible para garantizar la salud de las personas, el planeta y la economía a largo plazo. Es importante reconocer que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están interrelacionados y cualquier incidente adverso a la inocuidad puede tener un impacto global en la salud pública, el comercio y todo lo que es economía. Todos tenemos un papel muy importante que desempeñar desde la granja hasta la mesa. En alguno de esos eslabones nos encontramos nosotros, ya sea como consumidores o productores. Todo esto para asegurar que los alimentos que comamos sean seguros y no dañen nuestra salud. La alimentación segura es esencial para promover la salud de los consumidores y acabar con el hambre. Y para eso tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible dados por la Organización de las Naciones Unidas. Y el primero es sepa que es inocuo. Los consumidores deben aprender sobre los alimentos inocuos y saludables. El otro es actúe conjuntamente en pro de la inocuidad. Trabajemos juntos por la inocuidad de los alimentos y la buena salud. Garantice la inocuidad. Los gobiernos deben garantizar alimentos inocuos y nutritivos para todos. Cultivemos alimentos inocuos. Los productos agrícolas y de alimentos tienen que adoptar buenas prácticas y mantenga los alimentos inocuos. Los operadores de empresas deben asegurar que los alimentos sean inocuos. Agradeciendo sobremanera a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la parte muy dedicado a la Facultad de Ciencia, que está en su 55 aniversario. En representación veo a nuestro queridísimo señor Susaña, que nos acompaña aquí, que es el director de la Escuela de Química de la universidad, que también está participando aquí con nosotros. Vamos a entrar en materia.
La facilitadora de hoy es la ingeniera química Gaudí Susaña, que tiene una maestría internacional en inocuidad de alimentos y en gestión y administración de empresas. Los voy a dejar con la ingeniera Susaña para el tema del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, vamos a hacer esto interactivo. Entonces, en cualquier momento pueden escribir por el chat o levantar la mano para que le demos la palabra. Si tienen preguntas, comentarios, algo que le ha pasado a ustedes en algún restaurante, cómo ustedes trabajan las diferentes partes que vamos a estar tratando, cómo ustedes las trabajan en sus comedores o en sus casas, restaurantes. Así que no es un monólogo, vamos a estar haciendo esto participativo y cualquier cosa, pues Gregorio va a estar atento al chat y vamos a estar rodando también una encuesta de participación, simplemente para que la llenen y nos dé una idea de cómo se enteraron de la charla. Y los que desean el certificado, pues también lo pueden hacer por ahí. Empezamos. Vamos a trabajar en base a la importancia de por qué necesitamos alimentos inocuos. Y empezamos a participar. ¿Quiénes de ustedes se han enfermado o conocen a alguien que se haya enfermado por un alimento, comiendo algo? Levanten la mano o pongan el dedito. A ver. Tengo 2, 3. ¿Quién más? En la parte de abajo está la opción de levantar el dedo donde dice emoción. 4, 5. Que usted sepa que se bebió ese jugo y amaneció, ya usted sabe. O ese chicharrón y amaneció en el baño. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comemos alimentos, hay algunos de esos alimentos que tienen diferentes tipos de contaminantes que nos afectan fisiológicamente. Y son los aquellos que nos envían al baño durante días y a veces durante toda la noche, a veces días. Estas enfermedades es lo que llamamos enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos en nuestro país se las lleva a salud pública. Sin embargo, no tenemos una estadística tan buena, dado que la mayoría de nosotros, cada vez que nos da un dolor de barriga o nos da como dicen por ahí, que se nos descongela el refrigerador, nosotros nos tomamos un Prodón o un té de la abuela o un bicarbonato con sal y no lo reportamos. Entonces, por eso no tenemos esa data y esos números grandes de enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, yo estoy casi segura que aquí todos hemos tenido por lo menos un dolor de cabeza y un dolor de barriga causado por un contaminante en el alimento. Entonces, ¿cómo se ve esta foto? ¿Ustedes comerían esa carne? Levanten la mano los que comerían la carne. Me imagino que nadie, ¿verdad? Me imagino que nadie. Bueno, estas cosas son las que debemos evitar. ¿Por qué? Porque esas moscas están en esa carne. Sin embargo, cuando la cocinan o cuando la mueven, ya nosotros no vemos y ellas han dejado la contaminación en el producto que vamos a consumir. Por eso debemos definir y debemos garantizar la inocuidad. Ayer hablábamos de este tema. La inocuidad, de acuerdo al Código Alimentario, es la garantía que un alimento no causará daño al consumidor cuando sea preparado o ingerido de acuerdo con su uso. Si es un mal uso del alimento, si el alimento dice, por ejemplo, que debe mantenerse en refrigeración y usted lo dejó en el carro y después se lo comió, el problema no era del alimento, el alimento pudo haber llegado bien a sus manos, pero usted rompió la cadena de frío y hubo proliferación de bacterias patógenas y entonces ahí hubo el problema del daño. Entonces, tenemos también verificar, vamos a quitar estas, dame un segundito para quitar estas líneas.
En la parte de inocuidad de alimentos tenemos tres tipos de riesgo. Tenemos riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos microbiológicos. Los riesgos físicos son causados por materiales que puedan causar alguna lesión o asfixia. Por ejemplo, un trozo de vidrio, un trozo de metal, que estaban haciendo una filtración con una zaranda y se despegó un pedacito de la zaranda. Ese tipo de cosas. Siempre que tenga un tamaño para causar asfixia o que pueda causar una lesión cortante, pues es un riesgo físico. Riesgo químico tenemos con productos químicos como son los productos de lavado. A veces dejamos los productos de limpieza cerca de la materia prima de los ingredientes y los alimentos y se contaminan. Eso era como cuando usaban las funditas de agua. Uno decía, esa fundita sabe a, esa agua sabe a ace, o esa leche sabe a ace. Entonces esas son las razones de un mal almacenamiento de los químicos y se contaminan los productos. Otro tipo de riesgo químico sería la aplicación de plaguicidas en frutas y vegetales. Si aplicamos plaguicidas por encima de los parámetros de control o de los límites máximos de residuos, pues entonces se convierten en un producto que en vez de proteger de plagas al cultivo, hace daño a la salud humana. Y por último tenemos los microbiológicos, que son esos que causan esos dolores prácticamente de inmediato y que van a estar presentes en algunos alimentos de forma natural y en otras por contaminación con contacto cruzado. Y vamos a ver las diferencias en un minuto. Entonces, vamos a tomar como base de referencia la norma de Indocal. Indocal es el Instituto Dominicano para la Calidad y ella tiene la parte de la Nordón 646 de higiene de alimentos, prácticas de higiene para alimentos precocidos y cocinados utilizados en servicios de comida para las colectividades. Eso quiere decir cualquier tipo de alimentos que se vaya a servir a una persona, ya sea preenvasado o sea en restaurantes, cocinas, cafeterías y comedores. Por definición, colectivo es más de 50 personas que usted le sirva. O sea, que si usted tiene un puesto de empanada al lado de la universidad y le sirve empanadas a los estudiantes, usted aplica para esta norma. De igual forma, las prácticas de higiene se pueden llevar incluso en una cocina regular para evitar enfermedades en el hogar. Vamos a empezar con lo establecido por la norma. Tenemos tres tipos de prácticas de higiene. Tenemos una para el establecimiento como tal, la infraestructura. Tenemos una para el personal y tenemos una para el proceso de realización del alimento. Pues primero vamos a ver aquellas que tienen que ver con el establecimiento de producción y preparación, desde la instalación hasta el manejo como tal. Primero, la ubicación, la vía de acceso. Tenemos que tener en los alrededores limpios, sin maleza, preferiblemente sin calles de tierra que puedan entrar polvos y suciedades al área de preparación de alimentos o de consumo de alimentos. Es básico la parte de edificios e instalaciones. Y ustedes me dicen, ahí levantando la mano, Gregorio, otra vez, ¿les parecen estas áreas correctas para un lugar donde se va a manipular o cocinar alimentos? Los deditos o las manos. ¿Quién comería? Levante la mano. ¿Quién comería aquí? Yo me imagino que con ese techo, lo que sea cae ahí. Ese techo puede estar teniendo condensaciones y de las palomas que están en el techo, pues caen gotitas de ese condensado de popó de paloma y lo tenemos en los alimentos contaminándose. Ese tipo de cosas son las que se deben evitar. Debemos tener pisos, paredes y techos sin texturas que dificulten la parte del lavado, que no estén expuestas a la parte de tierra, que permitan un lavado y desinfección correcto y que no acumulen bacterias principalmente. Esto es lo que queremos, esto es el sueño de la parte de
alimentos, eso es lo que queremos llevar. Y vamos a ver cómo podemos lograr esta parte. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta mucho es el abastecimiento de agua. Se debe disponer de abundante agua y agua a presión y a la temperatura adecuada para todo lo que se vaya a realizar. Siempre que el agua esté en contacto con el producto, debe ser agua potable, ya sea que esté para lavado de frutas y vegetales, por ejemplo, o hielo, o como vapor para aplicar algún alimento. No importa el estado de la materia en que se encuentre el agua debe ser potable. Y en Dominicana también tenemos una norma, que es la norma 64, que dice los parámetros en los cuales debe estar el agua potable. Si usted tiene una cisterna, la cisterna debe ser clorada y se debe medir con un kit de estos de medición de cloro que se pueden aparecer en las ferreterías, que su agua realmente esté clorinada, y se debe llevar un registro para garantizar que el agua que está trabajando realmente tenga un grado de potabilidad aceptable. El siguiente requisito que tenemos son requisitos que tienen que ver con la refrigeración. Si usted está haciendo almacenamiento de productos, ya sea de materia prima o de productos ya cocinados, pues deben disponer de una cámara de refrigeración o congelación que permita hacer un descenso de temperaturas rápido. Y lo ideal es que si usted tiene un restaurante formal o usted trabaja, si no es en su casa, sino que brindándole alimentos a diferente público o en una cocina de una empresa, por ejemplo, lo ideal es que se lleve un registro de esas temperaturas. Algo sencillo. Puede ser inclusive hasta una mascota. Usted tiene una mascota y usted le pone temperatura, hora y persona. Y la persona que está trabajando con eso, simplemente con un termómetro mide la temperatura y firma. No tiene que ser complicado. También en caso ya de empresas grandes, restaurantes grandes que tengan varias personas y que requieran lo que conocemos como vestidores, pues los vestidores deben estar correctamente separados, deben realizarse de forma que se pueda eliminar los residuos y sobre todo que nos ha pasado, Gregorio y somos testigos, de que tenemos baños, hemos ido a restaurantes de X, que los baños están atrás del comedor, o sea, atrás de la cocina, perdón, y los baños abren hacia la cocina. Entonces, obviamente, yo tengo una contaminación cada vez que una persona salga, aunque sean baños de empleados, cada vez que una persona salga, yo tengo contaminación de lo que está ocurriendo en el baño en la cocina. Tenemos toxinas, tenemos esporas que vuelan en el aire y que pueden contaminar los alimentos. Entonces, no se debe tener un acceso directo del área de manipulación de alimentos a los baños. Otra que tenemos, y esta es la más fácil después del COVID. Si algo bueno le podemos rescatar al COVID, con todo lo malo que tiene, es que para nosotros ahora es mucho más fácil explicarle a las personas que es necesario tener instalaciones para lavado de manos en la zona de elaboración de alimentos. Y para aquellos restaurantes que son más grandes, no es el fregadero donde se friega, sino una instalación donde yo pueda hacer un lavado higiénico de las manos y que yo tenga mi desinfectante, que yo tenga mi jabón y que yo tenga mi papel toalla para poder secar. No se debe utilizar telas, porque sabemos que eso solamente se la seca el primero que se seca las manos. Después todos los demás lo que hacen es que se contaminan las manos con la toalla humedecida. Otras instalaciones que debemos tener son instalaciones adecuadas para la parte de limpieza y desinfección de los utensilios de cocina, que estén separados, preferiblemente. La idea es que yo no tenga que estén picando los tomates y al lado hay una persona fregando, porque así mismo como está ella haciendo la limpieza con la esponja,
hay burbujas que van a saltar y van a caer en lo que puede ser un tomate para ensalada o un plato que ya está terminado. Y ahí hay una contaminación química, aparte de que puede haber un sabor bastante desagradable. Ok, tenemos una pregunta, ¿sí? Rosana nos pregunta que hay una práctica dice, para usar comidas calientes. Vamos a ver, Rosana tiene una pregunta que dice, es muy dominicana guardar comida en el horno, que tienen pilotos encendidos para mantenerla caliente durante horas. ¿Es esto aconsejable? Rosana, para darte respuesta, mira, hay temperaturas de almacenamientos, de conservación, de transporte, de ventas, pero en el caso muy específico de las comidas preparadas y envasadas, mira, las comidas congeladas, si es congelada, tiene que ser a temperaturas menor de menos 18 grados Celsius. Cuando tienes comidas refrigeradas con un periodo de duración inferior a 24 horas, debe ser menor a 8 grados Celsius esa temperatura. Ahora, comidas refrigeradas con un periodo de duración superior a los 24 horas, tú durar con ella guardada más de 4 horas, tiene que ser a menos de 4 grados Celsius. Ahora, comidas calientes, tienes que asegurarte que la temperatura sea mayor a los 65 grados Celsius. El problema no es si el horno está apagado o está encendido. El problema es a qué temperatura tú estás conservando ese alimento, porque puedes estar conservando el alimento a una temperatura óptima de crecimiento y proliferación de algunas bacterias. Sí, o sea, no te preocupes que cuando estemos trabajando en la parte de producción de alimentos, vamos a tener en detalle lo que mencionaba Gregorio y los tiempos. Cómo yo manejo tiempo de refrigeración, cuánto me puede durar un alimento cocido en el freezer, a qué temperatura debo tenerlo para el servicio. Todo eso lo vamos a ir viendo. En la parte de instalaciones, hay algo que muchas veces nos olvida y es la parte de iluminación. Si yo tengo un punto de inspección de un alimento, si yo estoy verificando, por ejemplo, me llegó brócoli y el brócoli en su mayoría viene con algunos gusanitos, con suciedad y demás. En ese punto donde se está rompiendo las flores del brócoli, yo lo estoy inspeccionando, pues yo tengo que tener una iluminación óptima para que la persona que esté ahí pueda ver los detalles. Entonces hay una clasificación en base a lux, que es la unidad de medida de intensidad de luz, 540 lux para puntos de inspección, 220 para salas de trabajo y 110 para otras zonas, como zonas del comedor y demás. Para la parte de almacenamiento de desechos y materias primas, debemos tener zonas higiénicas para los desechos. Recordando que siempre debemos tener partes, debemos estar dentro del esquema de una salud que mencionábamos, que es salud para humana, animal y medioambiental, pues debemos tener dispositivos para desechos de una manera sanitaria que no me vaya a contaminar o a dar contaminación hacia la sala de preparación. Y ahí voy a abrir el micrófono para dos intervenciones. Gregorio, ¿qué le parece esta imagen? Eso estoy de acuerdo. Eso fue en las afueras de un bar de la ciudad. Si alguien quiere participar, señor Eduardo, tiene la mano levantada, quiere participar. Eduardo Ramírez. ¿Qué le parece la imagen? ¿Quién quiere participar? Levantando la mano. ¿Está tímido? Sí. Brenda tiene la mano levantada. Cuéntanos, Brenda, ¿qué le parece la imagen? Hola, buenas noches. Buenas noches. Aparte de, pues, ahí hay demasiada información. Se sabe si se murió, vomitó o no sé, o sea, es un desastre. Habría que ver en qué parte del bar está, si en la frontal o en la parte de atrás, que imagino que en la de atrás, en lo que no se ve. Y eso debe ser desecho de qué sé yo, de todo el alcohol que sobró, cerveza, todo ese tipo de cosas que lo tiraron ahí atrás. Por eso se ve súper mal. Ok, Madeline. Y no está correcto para responder la pregunta.
y no está correcto. Madeline, su comentario. Buenas noches a todos. La pregunta dice si está correcto. Me parece que no, porque ahí no hay clasificación de los residuos, tampoco hay un lugar específico donde echar los residuos, entonces por eso me parece incorrecto. Y porque está al aire libre también, cosa que no debería. Claro, muchas gracias, Madeline. Además, tengo desechos sólidos con desechos líquidos. Imaginémonos, yo me imagino que ahí debe haber algún tipo de hidrante, pero si se imaginan ustedes, si llueve, ¿qué va a pasar con toda esa basura? Toda esa basura va a llegar de alguna forma u otra al inicio, a la parte de, o a la calle, o al frente del restaurante. Entonces, debemos evitar este tipo de situaciones. Sobre la parte de equipos y utensilios, pues obviamente debo mantener la higiene y debemos evitar que los equipos y utensilios que utilizo en la cocina transmitan tóxicos y otro tipo de olores. Deben ser materiales inabsorbentes, deben ser materiales que resistan a la corrosión y que sean adecuados para una limpieza y desinfección continua. Si yo trabajo en un comedor, si yo trabajo cocino para el desayuno escolar, yo voy a estar usando mucho ese tipo de utensilios, fregándolos y desinfectándolos continuamente. Entonces el material debe resistir ese tipo de cosas. Lo recomendable es utilizar acero inoxidable, madera sintética y sucedáneos del corcho. Ya la madera como tal, por ejemplo, tenemos muchas veces tablas de cortar de madera. Esas tablas, las primeras 2 semanas están perfectas. Cuando usted hace un corte, que usted corta la madera y la guarda, puede estar seguro que a las 2 semanas usted va a tener formación de hongos en esa madera, porque es un material poroso que guarda humedad. Entonces, por eso es que debemos tener materiales inabsorbentes, o sea, que no absorban, para evitar la proliferación de patógenos en los utensilios que utilizamos. Entonces, vamos a pasar a la parte de limpieza y desinfección. Vamos a ver el video. Me confirma, Gregorio, si todo se escucha bien. Programa de limpieza y desinfección de tu cocina. Perfecto. Planear la limpieza y desinfección será de gran ayuda porque te indicará cómo organizar los procedimientos para mantener limpia tu cocina. Para elaborar un programa, responde estas preguntas. Define qué elementos vas a limpiar y desinfectar. Por ejemplo, mesas de trabajo, pisos, paredes, equipo y utensilios. Determina cuándo limpiar y desinfectar cada elemento, diario, por semana, mes o año. El equipo y los utensilios deben lavarse varias veces al día según su uso. También, hazlo cuando pases de un alimento a otro durante su preparación. Establece un horario de limpieza y desinfección para cada turno. Describe los procedimientos que llevarás a cabo. Repártelos entre el personal, así sabrán la forma en que deben ejecutar el trabajo. Además, especifica las herramientas y los productos que usarás en cada paso de los procedimientos. Es necesario establecer quiénes estarán involucrados en el programa. Colaboradores. Limpian y desinfectan. Deben estar capacitados para hacerlo. Chef. Vigila que las tareas se llevan a cabo según los procedimientos. Inspecciona que la cocina esté limpia. Supervisor. Revisa y evalúa que el programa sea efectivo. Si no lo es, planea otro. Limpiar y desinfectar son las tareas más importantes para mantener la higiene en la cocina. Llévalas a cabo de manera responsable y comprometida. Ahí pones el comentario. Perfecto. Entonces, vamos a
vamos a preguntarnos nosotros, ¿qué es lo que yo tengo que desinfectar? ¿Qué son esas cosas que yo debo desinfectar en la cocina? Yo debo desinfectar los equipos, los utensilios, los recipientes que utilizo en los ingredientes, los recipientes que utilizo para la materia prima. Debo identificar esos equipos, como decían por ahí por el chat, es bueno también, en la medida de lo posible, tener colores diferentes para alimentos que no van a ser cocidos y alimentos que van a ser cocidos. Por ejemplo, yo tengo la tabla verde para frutas y vegetales y tengo una tabla roja para carnes. Eso también es una buena práctica. Y eso nos va a ayudar también el tema de la higiene para aquellos platos que trabajemos para personas alérgicas. Eso es un tema bastante delicado porque, bueno, en mi caso, muy personalmente, yo soy alérgica a los mariscos. Y me ha pasado que voy a lugares donde tienen un plato de pescado de mariscos, yo pido pollo y me da alergia. Y diríamos, ¿por qué? Bueno, sencillo. O cortaron el pollo en el mismo lugar que cortaron el pescado, o frieron el pollo en el mismo lugar que frieron el pescado, o de alguna forma los mariscos y el pescado se tocaron. Entonces, si están haciendo algún tipo de plato que no contenga alergenos, siendo los alergenos los grandes 8 de Estados Unidos, leche, huevo, mariscos, nueces de árbol, tenemos crustáceos, entonces todos esos tipos de alimentos que pueden ser delicados para unas personas en específicos, pues tenemos que manejarlo mediante requisitos de higiene y desinfección. Una pregunta, perfecto. Galaxy S10 pregunta, ¿por qué no puede ser la misma tabla si está en buenas condiciones y se lava y sanitiza de forma adecuada? No se dice que no debe ser la misma tabla. Sí puede ser la misma tabla. Siempre y cuando, como tú dices, yo tenga una etapa de limpieza y desinfección antes de tocar los alimentos que no van a ser cocidos. O sea, si yo pico carne, yo tengo que lavar, desinfectar correctamente y luego cortar el tomate. Ahora bien, yo podría cortar primero el tomate y después cortar la carne. También vamos a tener un orden lógico para las cosas. Lo que no puede ser es que yo tenga también cortando la carne y la lechuga al lado. Entonces, porque cuando yo la corto, esas gotitas que me pueden saltar me pueden contaminar la lechuga. Entonces, no es que se deba tener diferente. Es una recomendación para facilitar por rapidez. Pero si es en tu casa, tú simplemente la friegas, la limpias y la desinfectas y la usas para lo siguiente. ¿Tenemos más preguntas? Brenda tiene la mano levantada. Brenda, ¿tienes alguna pregunta? Tengo dos manos levantadas. Se quedó levantada la vez pasada. Perdón. Ok, gracias, Brenda. ¿Alguna otra persona? El señor Eduardo tiene la mano levantada también. Señor Eduardo Ramírez. Fue ahorita cuando dijeron que levantaran la mano, que la levanté, hace un momentito. Ok, ok. Gracias. No hay problema, entonces. Sabemos que debemos realizar un control de plaga adecuado para las cocinas, restaurantes y comedores de todo tipo. El control de plaga implica primero utilizar desinfectantes, utilizar plaguicidas que sean adecuados para áreas donde se va a manipular alimentos. Es lo primero. También debe ser un programa que sea eficaz y continuo, identificar qué tipo de plagas se le afectan y cuál es la frecuencia que se debe hacer. Normalmente se hace una vez al mes, depende del tipo de empresa que sea. Se llevan registros de las personas que
aplican el proceso de control, se hacen en los alrededores, se ponen trampas para roedores, se hace un croquis o un mapita de dónde están ubicadas esas trampas. En las entradas de las cocinas se suele colocar, las que están más industrializadas, que tienen las cortinas plásticas para evitar el acceso directo, se suele colocar una lámpara UV con un pegamento para atrapar moscas y demás. Entonces identifiquen los riesgos de plagas que tienen en su zona y lleven el control de plagas según las necesidades. Señor Eduardo, ahora sí. Tiene una pregunta. No, se ha quedado la manita levantada y cuando bueno. tenga la pregunta yo la hago. Ya, Eduardo, la próxima va a tener que preguntar, porque si no. Sí. Está bien, está bien. Sí. Ok, entonces continuamos. Vamos a entrar entonces en la parte de personal, de higiene del personal y requisitos sanitarios. Estas pueden sonar un poquito obvias todas, pero la verdad es que, miren, ayer una de las conclusiones que sacamos de las conversaciones que tuvimos para el Día de la Inocuidad fue que lo más difícil es cambiar la conducta de las personas. Entonces, esta parte de higiene del personal va muy de la mano de la conducta de las personas, porque son ellos que deciden hacer o no hacer. Entonces, lo primero que debemos llevar es la parte de la educación, de la enseñanza para la higiene. Se debe tomar disposiciones para que todo el personal que manipule alimentos pues reciba una instrucción adecuada. Por ejemplo, esta capacitación que estamos dando hoy puede ser una de esas charlas o conversaciones que se tenga con el personal que valga como enseñanza de la higiene. Otra que debemos llevar es el reconocimiento médico. Se debe para todo el manipulador de alimentos, y eso viene tanto en las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas, todo el que esté en contacto con el producto, incluyendo el personal de los meseros, por ejemplo, si tienen servicio a la mesa, el personal que despacha tiene que tener una evaluación médica adecuada. Lo regular que pide Salud Pública es una vez al año. Otra que debemos tener es el control de enfermedades contagiosas, identificar si algún personal tiene una enfermedad que pueda ser contagiosa, pues, o depende del tipo de enfermedad o herida que tenga, o se separa del área de manipulación de alimentos y pasa a otra área que no contamine, o si es una enfermedad muy crítica, pues se trabaja el proceso de licencia. Esta parte de enfermedades contagiosas, pues el COVID también vino a ayudar a que se vigile más. Ya tenemos la parte, muchas empresas que establecieron el monitoreo de temperatura en la entrada, y esto pues ayuda a monitorear las enfermedades. Tenemos una pregunta donde la prueba de PCR es obligatoria para restaurantes. Hasta ahora, no, Salud Pública no está obligando a prueba de COVID para restaurantes ni personas que manipulen, para nadie, la verdad. La prueba de PCR es voluntaria. Lo que sí es recomendable verificar todos los síntomas que pueda tener su personal, porque usted está en un restaurante donde usted puede atender 200, 300 personas al día, y usted puede ser fuente de contaminación para esas 200 y 300 personas. Y no solamente para COVID. Recuerden que tenemos muchas otras enfermedades. Recuerden que tenemos la influenza, que es otra gripe que también es altamente contagiosa. Tenemos ahora el tema de la difteria, que ha vuelto, inclusive están vacunando contra difteria. Entonces tenemos varias otras enfermedades que debemos controlar, tanto como estamos controlando el COVID ahora mismo.
Tenemos otra pregunta. Madeline pregunta, ¿cuáles análisis o pruebas son los que se deben pedir al personal del restaurante? Perfecto. Las pruebas que se le pide al personal son las mismas que se piden para manipulación de alimentos. Son exactamente la misma, coliformes fecales, E. coli. Se le hace básicamente se pide también la parte de, bueno, coliformes fecales en heces, y se le hace un hisopado de la parte de las mucosas bucales para identificar patógenos. Pero les puedo confirmar exactamente cuáles. Reviso en la norma de salud pública para decirle exactamente cuáles patógenos. Pero lo regular es el hisopado en boca para ver coliformes, salmonela y coliformes fecales en heces. Pero ahora al final les confirmo todas. Otra que ya sabemos bastante es la parte de higiene y requisitos de lavado de manos, el uso correcto del lavado de manos. Tenemos, siempre se suele solicitar que se tengan instrucciones adecuadas para el lavado de manos. En el área de producción de alimentos de las plantas es muy común tener esos letreros, y es recomendable también que en restaurantes y cocinas que se trabaja con alimentos que son manipuladores de alimentos por igual, entonces se tengan este tipo de indicaciones o instrucciones para el lavado de manos. Seguimos. La parte de limpieza del personal. Suena extraño. Nosotros cuando damos estas capacitaciones in situ, en la planta, solemos decirle a la gente, lo primero que usted tiene que hacer es bañarse. ¿Cómo así? Así mismo, bañarse. Antes de llegar al trabajo, debemos bañarnos, no podemos hacer que llegamos del teteo para el trabajo. No, así no. Tenemos que hacer un proceso higiénico de higienización. En el caso, la mayoría de restaurantes pues no tienen duchas para empleados, la persona debe bañarse y estar higienizada antes de llegar, y usar de forma correcta su uniforme. Si usa la chaqueta de chef, si usa un delantal, los gorros para que los alimentos no se contaminen, no tengan cabellos, que es bastante indeseable. Y sobre todo, si se fijan en la foto de abajo, ¿qué les parece que tienen las personas de la foto de abajo de esta? ¿Está bien o está mal? Gregorio. Perdieron hora de almuerzo a tomar un poquito el aire. Luis dice que estaban en su hora de almuerzo ahí. Ok, es cierto, ellos estaban en su hora de almuerzo, pero ¿está bien o está mal? ¿Qué les parece? Está muy mal. ¿Por qué? Ellos están sentados en la tierra, o sea, hay que ver que en la tierra hay muchísimos microorganismos que se pueden adherir a la ropa, a las manos, a los zapatos, y esas bacterias, hongos o parásitos que se encuentren allí lo van a transportar en su ropa al área de trabajo. Ah, pero ¿sabes qué dicen ellos? Ah, pero yo tengo un uniforme. No, pero es que en el uniforme es que se va a llevar el problema. Entonces, según me estás comentando, las personas, aunque tengan su uniforme, si van a salir del área de producción de alimentos, deben dejar el uniforme, cambiarse con su ropa de casa, salir a hacer todo lo que tengan que hacer y luego volver y colocarse su uniforme, de forma que el uniforme se mantenga aséptico, limpio, y que el uniforme no se convierta una fuente de contaminación. Exactamente. ¿Cierto? Sí, exactamente. Perfecto. Este tipo de fuentes de contaminación también lo pueden proveer los visitantes. Entonces debemos tener un registro y vestimenta desechable para aquellos visitantes que vayan a acceder al área de manipulación de los alimentos. Y eso es sin excepción.
Eso quiere decir que el dueño del restaurante, el dueño de la cocina, si viene de su casa y de la calle, tiene que hacer su proceso de lavado de manos, tiene que hacer su proceso de colocarse su mandil en tal caso, y también debemos tener una supervisión adecuada para que todo eso se cumpla. ¿Qué a mí me ha funcionado? Poner en las empresas, en los comedores, en los restaurantes, un líder de inocuidad por semana o por mes y darle algún tipo de remuneración no monetaria. Dígase, una tarde libre, si se puede, o llevar a cenar a su familia, si no es muy grande, ¿verdad? Al comedor, o algo así. Algo así. Entonces, ellos son los que mantienen la verificación de si están cumpliendo las normas de no usar prendas, no comer en el área, sus gorros, sus uniformes y demás. La otra pregunta, ¿sí? Génesis Scarlett pregunta, ¿qué opina del uso de guantes en el área productiva? ¿Es correcto o incorrecto? No es ni correcto ni incorrecto. ¿Por qué? Porque si se usan adecuadamente en algunos lugares es necesario. Yo de manera muy personal no los recomiendo. ¿Por qué? Porque la gente suele ponerse el guante y entender que el guante es protección para sus manos. Y la gente dura 6 horas con ese guante y nunca se lo cambia. Y toca la puerta, toca el vaso con los guantes y luego toca el alimento. Toca la puerta, la perilla de la puerta con el guante y luego toca el alimento. Se seca el sudor de la frente con el guante y luego toca el alimento. Y mientras tengan los guantes puestos, no se lavan las manos. Entonces, al menos que sea muy estrictamente necesario usar el guante, yo prefiero lavado de manos. Porque la gente desde que se siente la mano un poquito sucia o tocó algo, va y se la lava. Y es mucho más efectivo que un guante sucio. Sobre todo cuando se está manejando dinero. Siempre debemos tener una persona para que maneje el dinero que no toque ni manipule alimentos. Eso es lo que yo personalmente recomiendo. Y ninguna norma te exige que tenga guante en todo momento, pero sí te exige que si lo tienes, pues que sean adecuados y que se mantengan limpios, sobre todo. Creo que tenemos alguna otra pregunta. No. Ok, pues seguimos. También debemos tener higiene en la parte de elaboración de materias primas. ¿Y cómo tenemos higiene de las materias primas? Bueno, de 3 formas. Primero, evaluando la materia prima que llega. Lo ideal es tener un procedimiento de evaluación de suplidores, saber a quién tú le compras, dónde tú lo tienes, verificar el lote, la fecha de vencimiento, verificar la parte del estado de maduración en el caso de frutas y vegetales, verificar en algunas empresas también se verifica la cadena de frío en caso de que sean alimentos que requieran refrigeración. Otra de las formas que tenemos es la inspección y clasificación antes de cocinar. Tener una verificación de cómo está el alimento, si tiene partes ya cerca de la putrefacción, si se le ve de forma visual algún tipo de hongos. Y ahí vamos a quitar mitos. La gente cuando ve el pan con hongo, le quita el pedacito del hongo y se come lo otro. Sin embargo, el hongo ya está presente. Eso que ustedes ven son las esporas que el hongo está sacando para reproducirse. O sea que ya el producto como tal está contaminado. No debemos usar alimentos que tengan presencia visual de hongos. Otro es mantener, como les decía, la cadena de frío de esas materias primas, principalmente de origen animal, que requieren, como decía Gregorio, un almacenamiento entre 1 y 4 grados Celsius si son a temperatura de refrigeración.
¿Pero será que Eduardo está levantando la mano otra vez o la dejó? No. No, ok. No, ahora sí, ahora sí. Ah, ahora sí, tú ves lo que pasa. Sí. Cuéntame, Eduardo. Una pregunta, por ejemplo, que ahorita habló del tema de los productos de fecha de vencimiento. Ajá. Que uno tiene una costumbre de que no, porque después de la fecha de vencimiento puede tardar un mes más que se puede usar. ¿Qué pasa ahí? Mira, ese tiempo más que se puede usar se determina mediante un estudio de estabilidad y pruebas microbiológicas. Si usted no tiene un laboratorio de microbiología en su casa que le pueda hacer las pruebas de qué tan más puede durar, no lo consuma. Esa sería la recomendación. Los productos, la vida útil de los productos se determina en base a estudios científicos y evaluaciones de ese alimento, en base a la actividad de agua, en base al pH del alimento, en base al tipo de envase que usted le puso. Entonces, debemos cumplirlas para evitar riesgos. Otra cosa es que hay algunos alimentos, por ejemplo, el yogur, que te pueden decir que duran 2 semanas, pero es 2 semanas en su envase de la forma que está sellado. Una vez usted lo abra, ya el yogur no le va a durar 2 semanas. Ya el yogur se va a tener que consumirlo o mantenerlo a una temperatura de refrigeración y no más de 3-5 días. Entonces, la recomendación es que lleven y cumplan los tiempos de vencimiento de los productos. Ok, muy bien. Y aprovechar esto cuando, por ejemplo, yo he escuchado mucho, ¿no? Que cuando cuando se cocine, cuando eso pase por aceite a una temperatura muy alta, ya eso queda limpio porque todo se va ahí. O sea, también eso he escuchado mucho. Eso es lo que llamamos temperatura de eliminación de patógenos. Como dentro de 2 slides vamos a entrar a esa parte. No sé si lo quieres dejar para cuando entremos. Muy bien. Perfecto. Yajaira. Ya, se puede abrir el micrófono para que no se pregunte. Bueno, pues pasemos a Madeline. Ok. Buenas. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Al momento de uno tener, si yo tengo, por ejemplo, un producto nuevo y quiero determinar su vida útil, ¿yo tengo que tener algún tipo de certificación para determinar la vida útil? O si yo sé los estudios que debo hacer, simplemente lo puedo llevar a un laboratorio de microbiología y que el laboratorio esté certificado y me haga los estudios. ¿O debe haber una persona de por medio que esté certificada o capacitada para eso? Bueno, eso va a depender de los fines. Si es para un fin de un cliente y el cliente te pide que sea una institución que esté reconocida o con experiencia sobre eso, pues vas a tener que hacerlo. Si es simplemente para tú saber, tú estás produciendo granola o un dulce y tú quieres saber cuánto te va a durar, pues tú bajo una data científica puedes hacerlo. Digamos, tú puedes hacer un estudio de estabilidad acelerada y eso es en una incubadora a una temperatura controlada, una humedad controlada y semanalmente tú vas haciendo análisis físico-químicos y microbiológicos. Y lo vas haciendo durante X tiempo, 4 semanas, 5 semanas, depende del tipo de producto que sea. Y los riesgos asociados. Entonces, de esa forma tú puedes estimar luego la vida útil de tu producto. Si tú conoces la naturaleza de tu producto, las características físico-químicas de tu producto y sabes cuáles son los indicadores patógenos que te van a dar ya cuando su producto termine la vida útil, pues lo puedes hacer y llevarlo a un laboratorio a analizar esos patógenos específicos. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta ya en el chat que dice, ¿qué tipo de refrigerado se le debe dar a un proceso de cacao ya procesado y producto terminado? La temperatura de refrigeración para todo tipo de productos es la misma, 4 grados Celsius, por debajo de 4 grados Celsius. Entre 1 y 4 grados Celsius. Eso es indiferente si es, o sea, es para todo producto que requiera refrigeración.
No sé si eso contesta la pregunta. Parece que sí. Los animales tienes otras preguntas que dice, hay personas que consumen el aguacate o guineo maduro cuando tienen flagelos. ¿Es correcto? Dime tú, ¿qué tú crees? No, no es Desde que tú correcto. veas algo que no es propio del alimento, llevas un riesgo. Ahora, si tú entiendes que tú eres como dominicano al fin, que no tiene problema y que, como que dice, que puede con todo, que nada le hace daño, pues ya esos son otros 500. Y no es recomendable ninguna presencia de hongos o esporas, no es recomendable consumir el alimento en ningún momento. No todos los hongos que están presentes son patógenos, pero ¿para qué arriesgarse? Inclusive uno va perdiendo esa resistencia. Miren, yo soy ingeniera química de la UAS y yo cuando estuve en la UAS, en aquella época, que no le voy a decir qué año, para que no me saquen la edad, yo comía de todo. Yo me comí unos chimis que eran como a 30 pesos, que yo no sé con qué carne lo hacían, eran rojitos y a mí eso no me hacía absolutamente nada. Que me coma yo ahora algo de la calle, para que tú veas, me mata. Entonces, la respuesta es no es recomendable. Brenda Fajardo pregunta, ¿y lavar la carne? Háblenme de eso. Ok, mira, hay un amor-odio con el tema de lavar las carnes. ¿Por qué? Si tú compras, vamos a poner el ejemplo del pollo. Si tú compras el pollo en una pollera, en un puesto informal, puede ser recomendable lavarlo. Aunque igual tú lo vas a cocer y vas a tener un punto de eliminación de patógenos. Si tú compras el pollo en un supermercado, compras pollo envasado o pollo congelado, no necesitas o no es necesario el lavado, porque para salir dentro de los controles de calidad del producto hay un lavado de esa canal, de esas piezas. Y probablemente cuando tú hagas el lavado, tú estés salpicando en tu cocina y termines contaminando la cocina más que lo que estás eliminando patógenos del pollo. En el pollo que tiene salmonela, que es el patógeno con más riesgo, la eliminación de ese patógeno se hace con la cocción. También comentándote algo en eso y el punto de letalidad y si lavar o no lavar las carnes, también tienes que estar pendiente que hay la posibilidad de que se haya producido toxinas, que hay bacterias que producen toxinas y otras que no. Lo que quiere decir es que habrá carne de esa que por tu cocinarla y a la temperatura que lo cocines podrás eliminar la gran mayor parte de las bacterias que tengan ahí, pero si ya hay toxinas presentes, la temperatura no la van a eliminar y probablemente podrías intoxicarte. Entonces, ahí es que está la parte del detalle en eso. Sí, ya cuando llegamos al nivel de toxinas ya no hay lavado ni temperatura que haga muchas cosas, pero bueno. Entonces, debemos evitar y prevenir la contaminación cruzada. Esto que está pasando aquí debemos evitarlo. No podemos tener la preparación de productos que van a requerir cocción con productos listos para consumir o productos que no requieran cocción. Es lo mismo para productos ya emplatados o porciones servidas. Debemos mantenerlo lejos del área de productos frescos o productos crudos. La parte de la descongelación. Perfecto. Luis, cuénteme. Bueno, ya tú vas a llegar a la parte de la descongelación, porque mi pregunta era con respecto al tema del manejo de las carnes, de congelando y descongelando, si está correcto, para el tema del consumo. O sea, que tu pregunta cayó justamente aquí donde estamos. Wow, sí. Vea, eso es casi adivina. Mi familia es sanjuanera. Puede ser que yo esté adivinando tus pensamientos. Bien, vamos a ver si con esta parte contesto tu pregunta, Luis. Sí. Chévere. Ok. Entonces, cuando estamos trabajando
la parte de descongelación de los alimentos, debemos hacerlo de la manera más rápida posible. Debemos que sea eficiente y que sea rápido. Debemos hacerlo mediante una de estas tres, o en un refrigerador o en una cámara de descongelamiento que debe mantenerse a 4 grados Celsius o menos. Otra es mediante agua corriente a una temperatura no superior a los 21 grados Celsius y por un tiempo no mayor a las 4 horas. Otra forma es mediante la parte de microondas, siempre y cuando ese proceso de microondas me garantice la parte de posible contaminación de patógenos, que se realice de manera efectiva y en un tiempo adecuado. Tenemos una pregunta. Rafael pregunta, ¿la carne fresca puedo sazonar y congelar? Y al otro día puedo descongelar y hacer. Sí, claro que sí. Lo puedes hacer. Debes hacerle una congelación lo más rápido que puedas. Recordándote que el tiempo de congelación debe andar por debajo de los menos 18 grados. Y cuando vayas a descongelar, lo ideal es descongelarlo bajo estos parámetros que estamos diciendo. Por ejemplo, aquí en mi casa, la carne toda se compra del súper, se pone en bolsas Ziploc sazonadas. Pero en la noche yo saco la que voy a cocinar al otro día y la pongo en el refrigerador. Y del refrigerador, entonces, ya yo lo saco descongelado. Esta es la opción más fácil que me ha servido. Pero también puede ser con chorros de agua, no con agua hirviendo, porque eso lo que va a hacer es que va a terminar cociendo la parte de arriba y dejando congelada la parte del centro. O en un horno microondas también. ¿Tenemos más preguntas? Sí, Joana pregunta, y cuando compro la carne en el supermercado, me ha pasado que la compro y parece que la han dejado todo el día vagando fuera de la nevera. Puede ser. Quéjate, pon una, tirarle fotos, reclamarlo al supermercado, porque no solamente porque tú digas que eres peleona, sino porque puede haber una falla en la cadena de frío del supermercado y tú puedes ser el ente que provee, que identifique eso y que ellos lo solucionen. Esas carnes que tú la ves congeladas, bellas, preciosas, y cuando tú las descongelas se ponen verde, morada o que huelen feo, son sinónimos de que hubo un problema de rotura de cadena de frío, ya sea en el transporte o que se congelaron muy lentamente, también puede ser. Rafael tiene otra pregunta. ¿Puedo poner en el sol a descongelar la carne? Rafael, ¿qué te digo? No. No, y te voy a hacer una anécdota. Mira, mi hermano y compró, vamos a hacer una parrillada en la casa, obviamente antes del COVID. Y mi hermano compró un corte de carne, un churrasco, bello, precioso, y se le olvidó, bueno, Gregorio era que iba a estar, por cierto. Se le olvidó descongelarlo y yo lo dejó en el sol. Y yo no quiero que tú sepas lo que salió de ahí. El olor, la textura y la probabilidad de proliferación de patógenos es muy alta con un secado al sol. Debemos mantener hasta cierto, lo ideal es hacer como una rampa de temperatura. O yo lo caliento muy, muy rápido, como en el caso del horno de microondas. Y para microondas es única y exclusivamente cuando yo lo voy a pasar directo a una cocción. O sea, yo lo saco del microondas y lo cocino. Yo no puedo descongelar, sacarlo del microondas para ponerlo, dejarlo ahí o ponerlo en el refrigerador. Entonces, lo que nosotros queremos es ir bajando esa temperatura paulatinamente, de menos 18 a 4 y luego sacar a cocción. No va a ser un choque térmico tan fuerte como ponerlo al sol. Esther Peña pregunta, ¿cómo podemos patentizar en salud pública los productos que fabriquemos
cuál es el proceso y dónde nos puede dirigir. Ok, patentizar es una cosa y registrar es otra. Las patentes se trabajan con ONAPI y es si tú tienes alguna innovación. Me imagino que te refieres a la parte de registro. Hay una división en DGMAPS, que es la Dirección de Alimentos, Drogas, Bebidas, Productos de Limpieza, es larguísimo el nombre, que se llama la División de Alimentos. Entonces, primero tienes que estar formalizada. Entonces tú preparas un dossier, en la página puedes encontrar los pliegos de requisitos. Si no, nos puedes escribir por las redes o por el WhatsApp o por el correo y te mandamos el requisito. Pero lo que te piden básicamente es ONAPI, permiso de establecimiento. El permiso de establecimiento es una inspección que te hace Salud Pública de tu zona, ya sea Santo Domingo regional, verificando que tienes buenas prácticas de higiene, verificando tus instalaciones, verificando la salud de tu personal y básicamente todo lo que estamos diciendo hoy. Luego que tú tengas el ONAPI, Cámara de Comercio y la licencia sanitaria, que se saca anual, por cierto, entonces trabajas la fórmula Quali Quanti, el empaque, la tabla nutricional y unos cuantos otros requisitos que ahora mismo no lo tengo en la cabeza, y llevas tus productos, compras un cheque, el certificado, y llevas tus productos a la ventanilla única del Ministerio de Agricultura en la parte de DGMAPS. Eso queda cuando tú entras a Salud Pública a mano derecha. Pero tienes que preparar el dossier bien, porque en teoría son 90 días, pero con todo el tema del COVID están durando más. Y si tú duras dos meses para que te evalúen y hay un nombre mal puesto, te lo rechazan, te llaman, te lo rechazan y ya tienes que volver a depositar nuevamente. Y se te hace cada vez más largo el proceso. No sé si con eso quedó bien. Sí. Perfecto. Entonces continuamos. Vamos ahora al proceso de cocción. Vamos a cocinar el alimento. El proceso de cocción debe estar concebido de forma que se mantenga en la medida de lo posible todo el valor nutritivo del alimento. Es lo primero. Recuérdense que el alimento es para suplir de macro y micronutrientes a los seres humanos. O sea, no es solamente para jaltarnos, es para mantenernos saludables. En caso de, bueno, deben utilizarse grasas y aceites destinados solamente para este fin, para el tema de alimenticio. No deben calentarse excesivamente los aceites y las grasas para freír. La temperatura recomendada es por debajo de 180 grados para aceites de freír. Y si usted va a cambiar de un producto a otro o tiene muchos sólidos suspendidos, lo ideal es que se filtre. Que se filtren antes de entre una fritura y otra. Y además debemos hacer, digamos, que control de calidad, donde periódicamente debemos verificar la parte de olor, el sabor, el color y el humo de ese producto. Que no pase como un meme que había por ahí, que tenían una paila con un aceite que parecía más aceite de motor que aceite de cocina. Entonces, estos son un tema que tenemos que ver. También el tiempo y la temperatura de la cocción debe ser suficiente para asegurar la destrucción de los microorganismos patógenos y, bueno, de los patógenos no productores de esporas. Principalmente cuando hacemos este tipo de alimentos que son envueltos o rollos de carne, tenemos que verificar que la temperatura interna, la temperatura del centro de ese alimento que estamos cocinando, pues llegue por lo menos a 74 grados Celsius. En el caso, por ejemplo, del pollo, que es portador de salmonela, si no alcanza esa temperatura, pues no eliminamos el patógeno. Y creo que con esto contesto una de las preguntas que habían hecho en principio, ¿no? Sobre la temperatura de cocción y si realmente esa temperatura elimina los patógenos. Pues sí.
Cuando trabajamos con grandes trozos debemos verificar, lo ideal es que, bueno, aquí tenemos una cultura de guisar la carne y de comernos la carne completamente cocida. Eso nos ayuda, porque para tú tener una carne completamente cocida como lo hacemos aquí, se llega por encima de 74. Pero para esos cortes o para esas que son rollos de carne, pues debemos asegurarnos que en la parte, para piezas grandes, en la parte profunda del músculo, y para platos ya elaborados con carne, pues que el centro del plato, de ese rollo, de ese corte de carne, llegue a 74 grados Celsius. Debemos mantener, en el caso, por ejemplo, de esporas de Clostridium, como decía Gregorio, la temperatura no las elimina. Por ende, debemos llevar todos los pasos anteriores que nosotros teníamos de limpieza y demás para evitar, pues, que esto ocurra, que tengamos presencia de estos. Tenemos una pregunta. Joana pregunta, ¿cloro o vinagre para lavar las verduras y vegetales? Lo que prefieras. El cloro, si lo usas a la concentración debida para el lavado de frutas y vegetales, lo puedes usar. Puedes usar el vinagre o puedes usar limón. Lo que estamos aplicando es o un desinfectante o un pH ácido para eliminación de patógenos. Entonces puedes usar el que quieras. Si me preguntas a mí, yo lo hago con vinagre blanco, porque ya de por sí pues me gusta y yo compro en galones grandes y siento que no tengo que estar midiéndolo, es lo primero, y no le deja como ese, no sé, como saborcito en caso de que se pase la concentración. Vamos a explicar un poco la pregunta de Rafael. ¿Puedo congelar la carne después de hacerla? Ejemplo, hago un barbecue y la que me quedo puedo ponerla al congelador para el otro día o al día posterior. Rafael, eso más adelante estaremos nosotros tratando ese tema y te responderemos esa pregunta. Sí, no se preocupen, que eso llega, eso llega. Y hay algún riesgo de enfermedad cuando uno va a un restaurante y pide un corte término medio. No, si hay más preguntas. Sí, Luis hace una pregunta de que si hay un riesgo de cuando se pide un corte término medio. Si no llega a la temperatura en el centro, sí. Sí hay un riesgo. No quiere decir que siempre que tú pidas término medio va a estar. Tiene que ver con la forma en que se cocina. Porque si ese corte se mantuvo aséptico toda la parte de cadena de transporte, se mantuvo en cadena de transporte frío, se hace la parte de cocción y en la parte central, en la parte del músculo llega a 75 grados, no hay problema y te va a quedar a término medio. Porque hay una relación tiempo, temperatura y cocción. Entonces ahí no hay... el riesgo va a ser por mala manipulación o por no aplicación de las buenas prácticas de higiene. Tenemos otra pregunta, dice, ¿el pH no destruye patógenos o para o evita el crecimiento? Hay una discusión en el chat sobre ese tema. Ok, mira, hay una tabla donde podemos verificar a qué pH detenemos la proliferación patógena. Y se conoce que de manera general pHs bajos eliminan la proliferación de bacterias. Entonces, ella te va a inhabilitar las bacterias que tenga y te va a evitar que las bacterias continúen creciendo. Esto es lo que te va a hacer. Entonces, hay gente que dice que elimina todo, hay gente que dice que lo que hace es que las inhabilita. Igual cuando tú tienes, por ejemplo, congelación. En la congelación tú no estás eliminando el patógeno, en la congelación tú estás inhibiendo el patógeno. Si tienes el patógeno presente, lo vas a inhibir a temperaturas frías y depende del patógeno que sea, porque la listeria aguanta temperaturas bajas. Entonces vas a inhibir ese patógeno y cuando tú le hagas, por ejemplo, que la ponga al sol, como la puso el compañero, todas esas bacterias van a entrar como que llegaron a la fiesta
y van a empezar a reproducirse porque las vas a estar poniendo en su temperatura óptima de reproducción. Entonces lo que hacemos es un control de carga bacteriana, digamos así, y evitar que esos patógenos se proliferen. Tenemos varias preguntas aquí. Si puedes lavar las carnes con cítricos sin Nairobi. Eso es también una aplicación de un pH bajo. Lo puedes lavar con cítricos. Nuestras madres lo hacían desde hace mucho tiempo. La carne en el campo se lavaba con naranja agria para limpiarla bien, sobre todo cuando se mataba ahí mismo en los patios. Así que sí. ¿Dónde podemos conseguir los medidores de temperatura de carne? Hacen los supermercados. Yo fui ayer al supermercado nacional, no, a Encuesta, y había medidores de temperatura de carne. Son unos que vienen como con una varilla de acero inoxidable y el medidor de arriba como si fuera un reloj. En varios supermercados lo he visto, y para mencionar una marca, aunque no sea, Encuesta yo lo vi, Jean Paul. No sé si te sirve. Y en donde venden instrumentos de barbecue, en donde venden las pizzas y demás, lo puedes conseguir. Y sí, María también lo vende. María Hortensia de GC Lab también lo vende. Así que cualquier cosa te pasamos el contacto de María también, Jean Paul. Y María te lo manda de una vez, sin payola, pero María te lo manda de una vez. Si tenemos más preguntas, creo que por ahora no, vamos a seguir. La parte de división de patógenos, división de patógenos, ya me quedé con los patógenos en la cabeza, división de porciones. Si yo voy a emplatar o si yo voy a dividir porciones, por ejemplo, yo hago catering y yo voy a hacer esa catering en porciones y envases individuales. Bueno, pues yo tengo que aplicar condiciones de higiene en todo momento, lo que hablamos del uniforme, de los lavados y de la cocción al tiempo, digamos que la división en porciones debe completarse en un periodo mínimo no superior a 30 minutos. O sea, del momento a que yo termino de emplatar y ya lo envaso y lo cierro y lo transporto o lo guardo en refrigeración, no deben pasar 30 minutos. En el caso de que sean envasados, se deben utilizar envases bien lavados y desinfectados, preferiblemente con tapas. Y debemos garantizar todo el proceso de inocuidad de los envases y de todo lo que entre en contacto con el producto. Ahora bien, si voy a enfriar y almacenar esto, ahí venimos a otra de las preguntas que tenemos. Si voy a hacer un proceso de congelación, yo debo primero inmediatamente intentar hacer un congelamiento rápido y eficaz en la medida de lo posible. Los alimentos cocinados pues deben conservarse a una temperatura de congelación de menos 18 grados y lo que debemos hacer es hacer una reducción de temperatura de 60 a 10 grados Celsius en menos de 2 horas para garantizar la parte de la calidad microbiológica del alimento. O lo conservamos en refrigeración a 4 grados Celsius o en congelación a menos 18. Y una vez esté preparado, el ejemplo que la pregunta ahorita fue con carne, Gregorio, ¿verdad? Con carne creo que fue. Si tú tienes una parrillada y te pusiste a comprar carne por los ojos y te quedó carne, pues congélala a menos 18, pero de la etapa en que la cocinaste a que la vas a volver a consumir no deben pasar 5 días. Eso es lo recomendable. A todas las madres que están por ahí y en las casas, cuando usted agarra y pone esa comida que a usted le gustó el arroz y la puso en un envase guardado, o se la come al otro día o se la come el fin de semana, pero debe comérsela en un periodo de menos de 5 días. A mí me funciona ponerle fecha a los envases con un label para evitar tener esos alimentos que después se vuelven alimentos de patógenos y no alimentos nuestros.
Hay una pregunta, ¿a cuánto se debe calentar? ¿Cuántos grados se debe de calentar la carne después de ese? 75 grados. 75 grados es la temperatura que debemos calentar ya cuando vayamos a hacer la parte de el descongelamiento. Si está refrigerado, pues cocción. Y si está en congelación a menos 18, pues la refrigeración y luego la cocción. Y eso entramos justamente ahí. El recalentamiento y el servicio. Si yo voy a recalentar, pues primero debe efectuarse de manera rápida y debe alcanzar por lo menos 75 grados Celsius. Debe llegar al consumidor lo antes posible y a una temperatura de 60 grados. Es decir, al momento de que tú le llevas el plato al cliente, tú estás en cocina o estás en tu casa, tú sacas del refrigerador, recalientas a 75 grados Celsius, la temperatura del plato frente al comensal debe ser a 60 grados. Por eso tú debes recalentar y llevarla al consumidor final lo más pronto posible. En caso de que no se consuma, ya tú no puedes volver a congelarla y demás, ni se debe entrar en el refrigerador. Ya ese alimento debe ser descartado y ya no puede consumirse. Por eso le digo que lo ideal es llevar etiquetas como si fueran los lotes. En la medida de lo posible, que tú puedes llevar lotes y tienes una empresa, un restaurante bastante grande de catering, lo puedes hacer, pero lo ideal es eso que tú guardas en la nevera, pues ponerle fecha de cuándo tú los guardaste y así también se asegura lo de first in, first out, que lo primero que entres en el refrigerador sea lo primero que salga. Y no sea que tú tengas una carne de hace 2 días ahí en congelación, fuiste al mercado ayer y cocinas lo primero que compraste. Y esa carne al final se pone ahí demasiado tiempo en refrigeración o el alimento para recalentar ya pasamos esos 5 días que son requeridos. Esto igual, esas condiciones de temperatura igual para el transporte, ¿eh? Siempre es refrigeración, si es refrigeración 4 grados, si es congelamiento menos 18 grados. Tenemos otra pregunta, Jean Paul pregunta, ¿qué tipo de envases son recomendables para conservar carne? Envases herméticos, envases no porosos, y si es para, bueno, refrigeración o congelación igual. Particularmente yo, por ejemplo, para congelación doméstica, yo uso bolsas Ziploc que están diseñadas para aguantar temperaturas de congelación. Son unas que vienen, bueno, Ziploc es una marca, son fundas con cierre hermético. Yo estoy haciendo señas aquí, tengo la cámara apagada, como que ustedes me están viendo. Fundas de cierre hermético, que yo puedo con un Sharpie ponerle carne de cerdo y la fecha, y lo coloco en el refrigerador. Se puede sellar al vacío también, o esos envases plásticos que tienen la goma y tienen a veces las alitas que ajustan y tú sientes que realmente la tapa está segura y ponerle en refrigeración. Eso sería lo ideal. ¿No tenemos más? Sí, hay otra pregunta. Dice, ¿a qué se debe que hay alimentos que en envases grandes no se pueden tapar completamente ni entrar al refrigerador de una vez listos? Es que no sé qué alimento. Si tú compras un mulo de pavo completo por el tamaño, ¿te refieres? Si es por el tamaño, no te cabe un envase, pues vas a tener que porcionarlo. Porque si no lo porcionas, si no te cabe un envase cerrado, si no puedes aplicar algún control de temperatura, pues después no lo vas a poder consumir. Entonces, ese detalle de alimentos grandes, tendrías que manejarlo. Por ejemplo, para las frutas, nosotros hacemos la sandía, la hacemos en cuartos. La dividimos en 4 y congelamos una parte y dejamos en refrigeración la otra parte en envases plásticos o en bolsas de cierre hermético. La otra pregunta dice, igual aplica este tiempo para los jugos batidos y batidos, el tiempo de conservación. Si es congelado,
sí. Si es refrigeración, ya va a depender de, bueno, va a depender de lo que tenga tu jugo. Si tiene leche, ya tú sabrás que probablemente no te dure los 5 días. Pero igual, envases cerrados y en tiempo de refrigeración. Hay jugos que sí te pueden durar 5 días en refrigeración. Lo único que va variando un poquito es la parte de la carga nutricional. Por ejemplo, vitamina C y demás que se van, digamos que perdiendo con el tiempo. Eso es lo que te puede afectar. Ángel dice, no, perdón, Diana Cerca decía, alimentos cocidos, por ejemplo, habichuela con dulce. Mi hija, pero no guarde la olla de habichuela con dulce. Ponle en tarrito. Tú ves los tarritos de mantequilla. Tú la pones en los tarritos de mantequilla y la pones en porciones. Porque es que no podemos congelar la olla entera. Pues, ¿qué hacemos? Hay que porcionarlos. La respuesta sigue siendo porcionarlos. O cómprate un freezer industrial. Hay un freezer industrial de los grandes, como tienen las heladerías y los colmados. Entonces ahí tú puedes echar tu olla entera y refrigerarlo. ¿Qué tiempo puede durar el alimento en refrigeración? Bueno, hay un tiempo general que dice que podría durar 30 días, pero eso va a depender del alimento. Va a depender de las propiedades nutricionales o sea, del tipo de alimento que sea, si son carnes, si son frutas y vegetales, de cuánto se mantenga tu cadena de frío. Recordemos que 4 grados es en todo el tiempo. Si tú tienes una casa con muchos niños que abren la nevera a cada rato, eso te va a afectar, ya tienes que tener que bajarle 2 o 3 días. Si se te va la luz durante 3 o 4 horas, vas a tener que bajarle 3 o 4 días. Entonces, lo ideal es que si son productos crudos, pues ya a los 10, 15 días, pues tú los verifiques. Y para productos frescos, vegetales y digamos vegetales y vegetales de hojas verdes y frutas, ustedes saben que su vida útil es bastante limitada. Ya para carnes y demás, pues sí. Todo va a depender. Habría que ver cuál es el alimento. Ahí habría que hacer, en inocuidad llamamos a eso, Ángel, un análisis de riesgo. Entonces tú sabes inclusive en qué compartimento de la nevera colocar, cuáles alimentos debes poner en congelación. Yo recomendaría que todas las carnes sean congeladas. Que no sean congeladas, o sea, que sean congeladas. Aunque tenga que hacer ese periodo de descongelamiento, las carnes de preferencia siempre congeladas porque hay un mayor riesgo de patógenos en ellas. Ahí está. Tengo Gregory Hilario. Saludos. Hola, buenas. Concerniente a la pregunta de la chica de los alimentos, que ¿por qué no se pueden introducir? Ah, perdón, yo sé que tengo bajito. Ya. Pues bien, concerniente a la pregunta de la chica de los alimentos, ¿por qué no se puede introducir caliente a la nevera? Lo que ocurre es que cuando se introduce un alimento caliente a la nevera, se forza la unidad de aire. Y eso conlleva que la temperatura que hay dentro de esa cámara de conservación pues suba. Entonces ya ahí tú estás afectando el equilibrio que hay dentro de la cámara de refrigeración. Y también hace que haya condensación porque la cámara de aire va forzada. Entonces es una de las razones por las cuales no se introduce así calientes los alimentos dentro de la cámara, inmediatamente están listos. Exacto, Gregory. Y tenemos algo que se llama termodinámica, que es el intercambio entre una fuente caliente y una fuente fría. Si tú lo pones muy caliente, entonces va a durar mucho más tiempo, recordando que nosotros queremos una refrigeración o una congelación rápida. Entonces va a durar mucho más tiempo para llegar a que ese equilibrio de temperatura llegue a 4 grados Celsius. No es lo mismo que va a durar un producto que está a temperatura ambiente a unos 30 grados para llegar a 4, no es el mismo tiempo, que si está a 75 o 80 grados, a 100 grados, si tú lo quieres llevar a 4. Entonces, recordando que ese descenso de temperatura debe hacerse en un tiempo máximo de 2 horas.
Entonces, ese es otro de los factores, como adicionalmente a lo que decía Gregory. ¿Más preguntas? No, ok, perfecto. Pues si no tenemos más preguntas, eso era básicamente lo que incluye la norma general de principios de inocuidad, de buenas prácticas de inocuidad para restaurantes, comedores y cocinas. Como vieron, se aplica para cualquier tipo de manipulación, incluyendo en la casa. El lema que tiene la Organización Mundial de la Salud para este tiempo para el Día Mundial de la Inocuidad es: la inocuidad es asunto de todos. La inocuidad puede afectar la salud, ya sea de miles de personas si usted produce alimentos, o de su propia familia. Entonces, aplicar estas prácticas son claves para evitar que nos enfermemos por alguna enfermedad transmitida por alimentos. No sé si hay más preguntas. Las preguntas las fuimos haciendo en el camino. Recordarles que Gregorio va a enviar el link para la encuesta, que por favor la llenen para nosotros tener retroalimentación y poder hacer de esta actividad no solamente una vez en junio para el Día de la Inocuidad, sino que la podamos hacer con más frecuencia. También Gregorio le va a estar poniendo el link de la red de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp se llama Red Nacional de Alimentos, donde pasamos información correspondiente a buenas prácticas, a vacantes del área de alimentos, preguntas, como por ejemplo la que hizo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero como la que hicieron sobre dónde encontrar el termómetro, dónde encuentro tal materia prima. En esos días teníamos una empresa empacadora de frutas y vegetales que necesitaba mandiles, y por ahí preguntó y consiguió los mandiles al otro día. Entonces, si desean ser parte de esa red, por ahí no hacemos comentarios de conversaciones que no sean informaciones puntuales, pues pueden acceder. Gregorio le va a estar poniendo por el chat el link para que se unan. Cualquier pregunta o comentario, tenemos el WhatsApp y tenemos el correo. Recordándole que aquellas personas que quieran un certificado de aprobación de esto, para tenerlo como referencia, sobre todo si trabajan en alimentos, lo pueden hacer con el link de la encuesta. Nos escriben por WhatsApp o nos escriben un correo, y si dieron que sí en la pregunta de si desean el certificado, pues vamos a estarle contactando. Recuerden que es de aprobación, entonces van a tener que completar unas cuantas preguntas en base a las buenas prácticas. No son preguntas difíciles, no se preocupen, pero sí no es solamente por haber participado, sino por conocer, tener las competencias, y que la emisión de certificado tiene un costo de 500 pesos, ¿cierto? 500. De 500 pesos para la parte de trámites y demás. Entonces, antes de hacer la conclusión formal, yo sí quisiera, vamos a ver si podemos, quien pueda prender la cámara para nosotros hacer una foto grupal, porque ayer me dijeron mucha gente, no, yo no salí en la foto. Entonces, pero prende la cámara para que salgan en la foto. Prendan la cámara. Vamos a Gregorio, ¿tú la vas tirando la foto? Son diferentes páginas. O sea, tenemos 3 páginas en el Zoom. Vamos en la medida de lo posible, todo el que quiera salir, y que le damos hashtag en Instagram, ya que estamos tan modernos, ¿verdad? Que prenda su cámara. Y vamos tirando fotos. Aquí hay mucha gente conocida. Eliani, ¿cuántos años, señorita? Hola. Hola, hola, bastantes. Tengo yo hijo grande ya aquí. Ok, ya están las fotos. Pues muchísimas gracias. Les recordamos que tenemos una última actividad de la semana de celebración de inocuidad de los alimentos. Es el jueves
y es sobre bebidas adulteradas crónicas del metanol. Es una charla que se dio en la celebración del aniversario de la Escuela de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, y como tuvo mucha demanda, pues nos la facilitaron para hacerlo en esta actividad. Esa es la actividad de cierre que vamos a tener de la Semana de la Inocuidad. Y pues nada, agradecer a la Facultad de Ciencias de la UAS, al profesor Franklin Susaña, que nos ha acompañado desde ayer en estas actividades. La idea de todas esas actividades es que, como dice la OMS, sepamos lo que es inocuidad y sepamos qué hacer en el tema de los alimentos, ya sea que yo tenga una planta procesadora grande o que yo haga comida en mi casa. No importa, siempre los alimentos pueden potencialmente ser fuentes de patógenos, nos pueden enfermar. Y yo diría que, siempre digo que la inocuidad es medicina preventiva. Sale más barato cuidar lo que comemos que pagar médicos y tratamientos. Entonces, Gregorio, ¿algún anuncio de último minuto? No, hasta luego. Gracias por participar a todos. Nos vemos el viernes. El jueves a las 7:30. El jueves a las 7:30 vamos a estar empezando. Vamos a darle tiempo a que la profesora se conecte y vamos a estar trabajando el tema. Entonces, todo el que, si quieren también el material, la presentación, me pueden escribir y se los paso y les paso el link donde tienen local la norma para que puedan tenerla. Si necesitan también algún tipo de formulario de toma de temperatura o de clorinación, también nos pueden escribir para facilitárselo. Pues muchísimas gracias. Logramos creo que 75 conectados en el día de hoy. Si quieren observar cualquier otra cosa, pues va a estar en las redes de Susaña y Lombert en Facebook y en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias y nos vemos el jueves, si no nos vemos por ahí en las redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente actividad. Y gracias a los Muchas gracias maestros a que nos usted. acompañaron. Muchas gracias, ingeniera. Excelente. ¿Le quiere? Bye, bye. Y el ingeniero también. Muchas gracias, señor Castro. Licenciado. Muchas gracias. Buenas informaciones.